Cuando analizamos la perspectiva de género desde el derecho, sin saltar a la ideología de género, vamos comprendiendo el error de la ideología de género o vamos comprendiendo el error de la perspectiva de género. Si ustedes se dan cuenta, yo lo que he tratado de hacer es girar en torno a todas las categorías antropológicas necesarias que tenemos que proteger, y porque tenemos que protegerlas no debemos discriminar. Sin embargo, uno de los problemas de los abogados, por lo menos en los mexicanos, es ¿qué hago cuando la Suprema Corte me está obligando a juzgar en perspectiva de género? Yo me atrevo a decir, vea el error de la Suprema Corte, juzgar en perspectiva de género. Pero es que los juicios no llegan a los jueces desde el principio, sino al final. Podríamos decir que el juez somos el último eslabón de una cadena de etapas o de fases o de procesos. Y centrémonos en el modelo mío, en el modelo procesal penal. ¿Qué es lo que tenemos nosotros o qué es lo que vemos nosotros cuando estamos trabajando el derecho, cuando estamos trabajando el derecho procesal penal? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muy sencillo. Nos encontramos primero con que para ser objetivos tendríamos que lograr que la perspectiva de género, si entendemos que la perspectiva de género es un planteamiento de justicia de la Suprema Corte, entonces tendríamos que partir de que esa perspectiva de género tendría que realizarse desde el lugar del hecho del delito, desde el lugar del hecho, donde encontramos, por ejemplo, un cadáver, una persona que le han privado de la libertad, de la vida, perdón, injustamente. Pero tendríamos que ir al segundo lugar, donde una persona ha sido detenida como autor de ese homicidio. Y entonces ahí tendríamos que trabajar en perspectiva de género. ¿Cómo se investiga en perspectiva de género? No. ¿Cómo se detiene en perspectiva de género? No. ¿Cómo se pone a disposición y cuándo se pone a disposición y en qué forma se pone a disposición en perspectiva de género? ¿Pero es suficiente? No. Porque es muy importante cómo procede el Ministerio Público en perspectiva de género. ¿Y eso es suficiente? No. ¿Cómo trabajan los peritos los indicios al procesarlos en los laboratorios? Y todavía cuando los peritos han procesado los indicios en los laboratorios, ¿cómo los reciben, los aprecian, los estudian, los valoran los jueces y los magistrados en audiencia? Y aún todavía peor, ¿cómo en alzada a los tribunales de apelación? Y aún más, ¿cómo en amparo los jueces de distrito, los colegiados de circuito, la primera, la segunda sala, el pleno, la Suprema Corte? Es muy interesante darnos cuenta de que si vamos a hablar de perspectiva de género como un concepto jurídico no ideológico, claro, no ideológico, porque si tuviéramos que hablar de perspectiva de género desde la ideología, entraríamos en un debate muy confuso, más complejo y no jurídico. Qué importante es entonces superar la perspectiva de género por un enfoque diferencial. Qué importante es darnos cuenta que el género es una de 53 categorías antropológicas. Qué importante es entonces superar la perspectiva de género por un enfoque diferencial para que todos los actores, desde la última policía o la primera policía hasta el último juez, giren en torno a un fundamento más objetivo, más comprensible para todos: la no discriminación. Es muy importante llamarle la atención a la Suprema Corte, a la Corte Interamericana: enséñenos a investigar, enséñanos a detener, enséñanos a poner a disposición, enséñanos a trabajar sin discriminar.
no en perspectiva de género. Muchas gracias.